Hay cosas que nunca deberían salir a la luz, secretos tan profundos que comunidades enteras están dispuestas a morir antes de revelarlos. Yo descubrí uno de esos secretos, y desde entonces no puedo dormir sin revisar que mi puerta esté cerrada con llave. Mi nombre no importa. Lo que importa es que estuve en San Julián del Silencio, un pueblo en lo más profundo de los Andes que no aparece en ningún mapa turístico y que tiene una escuela que lleva 30 años cerrada. Una escuela que nadie menciona. Una escuela que, según me dijeron, nunca debía haber abierto. Llegué a San Julián en marzo del año pasado. Soy fotógrafo documental. Me especializo en capturar pueblos olvidados, esos lugares que la modernidad dejó atrás. Había escuchado rumores vagos sobre San Julián en un café de La Paz, de boca de un anciano que insistía en que era el pueblo más hermoso y más triste de Bolivia. Me intrigó esa combinación de palabras, hermoso y triste, como si ambas cosas no pudieran separarse. El viaje fue complicado. 3 autobuses diferentes, el último apenas un vehículo destartalado que subía por caminos de tierra. El conductor, un hombre de unos 50 años con manos curtidas por el trabajo, me miró extraño cuando le dije mi destino. No dijo nada, pero vi algo en sus ojos. Algo parecido al miedo, o quizás a la lástima. Ahora entiendo que era ambas cosas. San Julián apareció de repente tras una curva, como esos pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Casas de adobe, con techos de teja roja, calles empedradas, una plaza central con una iglesia colonial que se alzaba imponente. Era, efectivamente, hermoso. Pero había algo más. Un silencio pesado que no era solo ausencia de ruido, sino algo casi tangible, como si el aire mismo estuviera cargado de palabras nunca pronunciadas. Me alojé en la única pensión del pueblo, regentada por doña Mercedes, una mujer entrada en los 60 que me recibió con una sonrisa tensa. Le expliqué mi trabajo, le mostré mi cámara, le hablé de mi proyecto. Ella asintió. Me dio las llaves de una habitación simple pero limpia y me advirtió, aquí somos gente tranquila, no nos gustan las preguntas. No entendí entonces lo literal que era esa advertencia. Los primeros 2 días fueron normales. Fotografié la plaza, la iglesia, las calles estrechas. Los habitantes eran amables, pero distantes. Respondían con monosílabos, evitaban mi mirada. Los niños jugaban en silencio, como si incluso sus risas estuvieran contenidas. Había algo ensayado en todo, como si el pueblo entero siguiera un guión invisible. Fue el 3er día cuando vi la escuela. Estaba al borde del pueblo, rodeada por un muro alto de piedra cubierto de musgo. El edificio era de 2 plantas, con ventanas tapiadas con tablones de madera que el tiempo había vuelto grises. La puerta principal tenía un candado oxidado del tamaño de mi puño. Lo que me llamó la atención no fue solo el estado de abandono, sino la forma en que todos en el pueblo parecían ignorar su existencia. Cuando pasaban cerca, aceleraban el paso, desviaban la vista, como si mirar directamente al edificio fuera peligroso. Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque las historias que comparto aquí no las encontrarás en ningún otro lugar. Lo que voy a contarte es real, sucedió, y necesito que más personas conozcan la verdad sobre lo que realmente ocurre en lugares que prefieren mantener sus secretos enterrados. Ahora sí, volvamos a San Julián. Esa noche en la pensión le pregunté a doña Mercedes sobre la escuela. Su rostro cambió instantáneamente. La amabilidad forzada se convirtió en algo frío, casi hostil. No hay nada que contar sobre ese lugar, dijo cortante. Cerró hace mucho tiempo, eso es todo. Insistí, mencioné que era fotógrafo, que los edificios abandonados tenían una belleza particular. Ella se levantó de la mesa donde compartíamos el té. Hay lugares que es mejor no fotografiar, hay historias que es mejor no contar.
y subió a su habitación dejándome solo en el comedor con más preguntas que respuestas. La reacción de doña Mercedes solo intensificó mi curiosidad. Al día siguiente, durante mi recorrido, intenté hablar con otros habitantes sobre la escuela. Una anciana que vendía verduras en la plaza simplemente negó con la cabeza y se alejó cuando mencioné el edificio. Un hombre reparando el techo de su casa fingió no escucharme. Una mujer joven con un bebé en brazos aceleró el paso casi corriendo. Era como si hubiera mencionado algo obsceno, algo prohibido, pero hubo alguien que sí me habló. Se llamaba Tomás, tenía unos 25 años y a diferencia del resto del pueblo, había vivido fuera. Estudió en Cochabamba, volvió hace solo un año por la enfermedad de su madre. Lo encontré en el único bar del pueblo, un lugar pequeño y oscuro donde vendían cerveza local. Estaba solo y cuando me vio entrar, no desvió la mirada como los demás. Nos sentamos juntos. Le compré una cerveza. Hablamos de trivialidades al principio, pero eventualmente mencioné la escuela. Tomás bebió largo de su botella, miró hacia la puerta como asegurándose de que nadie más nos escuchaba y habló en voz baja. La escuela cerró en 1994. Yo tenía 3 años, no recuerdo nada, pero todo el pueblo sí recuerda. Simplemente no hablan de ello. Le pregunté qué había pasado. Tomás dudó, sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Oficialmente, un problema estructural. El edificio no era seguro, pero se detuvo. Pero nadie habla de por qué los niños dejaron de ir semanas antes de que cerrara oficialmente. Nadie habla de la maestra que desapareció. Nadie habla de las reuniones nocturnas que había en la escuela. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado con la curiosidad o habrías investigado más? Déjamelo en los comentarios porque lo que hice a continuación cambió todo. Tomás me contó fragmentos. La maestra se llamaba Sofía Mendoza. Llegó al pueblo en 1989. Era joven, 26 años. Venía de la capital con ideas progresistas sobre educación. Al principio, los padres estaban contentos. Los niños aprendían rápido, traían buenas calificaciones, hablaban de cosas nuevas. Pero después de 2 años, algo cambió. Los niños se volvieron callados, obedientes en exceso. Dejaron de jugar. Algunos padres notaron moretones, pero cuando preguntaban, los niños decían que se habían caído. La maestra Sofía organizó un programa especial que requería que algunos niños se quedaran después de clases. Solo los más prometedores, decía. Los padres se sentían halagados. Sus hijos eran especiales. En 1994, una niña de 8 años llamada Carla llegó a su casa llorando, diciendo que no quería volver a la escuela. Su madre insistió en saber por qué. Carla, entre sollozos, describió juegos que la maestra hacía con ellos. Juegos que incluían castigos severos por errores mínimos, ejercicios de resistencia al dolor, lecciones sobre la purificación a través del sufrimiento. La madre fue directamente a confrontar a otras familias. Descubrió que no era la única que había notado cambios en sus hijos. Se formó un grupo de padres que fueron a la escuela a exigir explicaciones. Encontraron la escuela vacía. La maestra Sofía había desaparecido. Sus pertenencias seguían en su pequeña habitación adjunta al edificio, pero ella se había ido. No había señales de lucha, simplemente se había desvanecido. Los padres, al registrar las aulas, encontraron cosas perturbadoras en el sótano. Tomás no quiso darme detalles específicos, pero dijo que había documentos, fotografías, instrumentos que no tenían lugar en una escuela. El Consejo del Pueblo decidió cerrar la escuela inmediatamente, sellar el edificio y nunca volver a hablar del tema. Fue un pacto colectivo de silencio, para proteger a los niños, dijeron, para que pudieran olvidar. Le pregunté a Tomás qué pasó con Sofía Mendoza. Él se encogió de hombros.
Nunca la encontraron, nunca la buscaron realmente. El pueblo quería olvidar, y para olvidar a veces es necesario no hacer preguntas. Me miró directo a los ojos. Si te digo esto, es porque vas a irte pronto, ¿verdad? Tú no vives aquí. Puedes llevarte esta historia y no tiene consecuencias para ti. Pero si empiezas a hacer preguntas en el pueblo, especialmente a los que fueron niños en esa escuela, vas a tener problemas. Ellos son adultos ahora, tienen entre 30 y 40 años, y no quieren recordar. Esa noche no pude dormir. Mi habitación en la pensión daba a la calle, y desde mi ventana, si me asomaba, podía ver a lo lejos la silueta oscura de la escuela recortada contra el cielo estrellado. Me quedé mirándola durante horas, imaginando qué secretos guardaba ese edificio. La historia de Tomás había sido vaga, fragmentada, pero suficiente para encender algo en mí. No era solo curiosidad periodística, era algo más profundo, una necesidad de entender cómo una comunidad entera podía acordar silenciar un trauma colectivo. Decidí que tenía que entrar a la escuela. Sabía que era una violación, técnicamente un allanamiento, pero la racionalización fue fácil. El edificio estaba abandonado. No había dueño legal. Era de interés histórico. Me convencí de que documentar lo que había dentro era importante, que la verdad merecía ser conocida. Ahora sé que esas eran solo excusas. La verdad es que estaba obsesionado. 2 noches después, a las 3 de la madrugada, salí de la pensión con mi mochila. Cámara, linterna, herramientas básicas. Las calles estaban desiertas. San Julián dormía profundamente, o al menos fingía dormir. Caminé pegado a las paredes, evitando las pocas farolas. El pueblo de noche era aún más inquietante que de día. El silencio era absoluto, ni siquiera ladridos de perros. Es extraño un pueblo sin perros callejeros, ¿no crees? Ahora pienso que quizás los animales también sabían que había algo mal en ese lugar. Llegué al muro de la escuela. Era más alto de lo que parecía de día, casi 3 metros. Encontré una sección donde el tiempo había debilitado la argamasa entre las piedras, creando apoyos naturales para trepar. Me llevó varios intentos y un raspón feo en la mano, pero logré pasar. Caí del otro lado en un patio cubierto de maleza que me llegaba a las rodillas. La escuela se alzaba frente a mí, aún más imponente desde dentro del perímetro, sus ventanas tapiadas como ojos cerrados. La puerta principal con su candado masivo era infranqueable, pero rodeé el edificio buscando alternativas. En la parte trasera encontré una ventana en la planta baja cuyas tablas estaban podridas. Con un poco de esfuerzo logré arrancar 2 de ellas, creando un hueco suficiente para pasar. Me detuve antes de entrar, la linterna apuntando al interior completamente oscuro. Podía retroceder, podía irme, volver a la pensión, abandonar San Julián al día siguiente y olvidar todo esto, pero no lo hice. ¿Habrías tenido el valor de entrar? ¿O habrías escuchado esa voz interior que te dice que hay líneas que no debes cruzar? Cuéntame qué harías tú, porque en ese momento yo crucé. Me deslicé por la ventana y mis pies tocaron un piso de madera que crujió bajo mi peso. El olor me golpeó inmediatamente. Humedad, moho y algo más, algo dulzón y desagradable que no pude identificar. Encendí la linterna y me encontré en lo que parecía haber sido una sala de profesores. Había una mesa larga cubierta de polvo, sillas volcadas, un estante con libros hinchados por la humedad. Todo tenía esa cualidad detenida en el tiempo de los lugares abandonados, como si los ocupantes hubieran salido esperando volver pronto y nunca lo hicieron. Salí al pasillo. Mis pasos resonaban a pesar de que intentaba caminar silenciosamente. A ambos lados había aulas, las puertas abiertas revelando filas de pupitres pequeños cubiertos de polvo y telarañas. En uno de los salones, alguien había dejado trabajos de los niños todavía clavados en un corcho.
Me acerqué a mirarlos. Dibujos descoloridos de casas, familias, animales, todos fechados en marzo de 1994. Había algo perturbador en ver esos dibujos infantiles en ese contexto, como mirar fotografías de personas que sabes que sufrieron algo terrible. Encontré la escalera que bajaba al sótano. Era de piedra, estrecha, y descendía en una espiral hacia la oscuridad. Tomás había mencionado que los padres encontraron cosas perturbadoras en el sótano. Mi pulso se aceleró. La parte racional de mi mente gritaba que me fuera, pero la curiosidad era más fuerte. Comencé a bajar. El aire se volvió más frío con cada escalón. Las paredes de piedra sudaban humedad. Conté 22 escalones antes de llegar a un pasillo corto que terminaba en una puerta de metal. La puerta estaba entreabierta. La empujé y se abrió con un chirrido que me hizo estremecer. Lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. Era un salón grande, mucho más grande de lo que esperaba encontrar en un sótano. El techo era bajo, las paredes de piedra sin pintar. Pero lo que llenaba el espacio era lo verdaderamente inquietante. Había sillas, 30 o 40 sillas pequeñas, del tamaño para niños, dispuestas en filas perfectas frente a una pizarra. Pero no eran sillas normales. Cada una tenía correas en los apoyabrazos y en las patas delanteras. Correas de cuero gastadas por el uso. Me acerqué a una de las sillas. Las correas tenían hebillas ajustables. Mi mente intentaba encontrar explicaciones benignas. Quizás eran para niños con necesidades especiales, para ayudarles a mantener la postura, pero había demasiadas sillas y las correas estaban posicionadas de una manera que no era terapéutica, sino restrictiva. En el respaldo de varias sillas había manchas oscuras que el tiempo no había borrado completamente. La pizarra al frente tenía escritas palabras en una caligrafía perfecta, ordenada. La disciplina es amor, el dolor es enseñanza, el silencio es obediencia, la obediencia es salvación. Leí esas frases varias veces, sintiéndome cada vez más perturbado. No eran lecciones académicas, eran mantras, doctrina, adoctrinamiento. Junto a la pizarra había un escritorio, y sobre él una caja de metal. La abrí con manos temblorosas. Dentro había fotografías, docenas de fotografías en blanco y negro, niños sentados en esas sillas con las correas puestas, mirando directamente a la cámara con expresiones vacías. No lloraban, no sonreían, simplemente miraban. Había algo robótico en sus rostros, como si la vida hubiera sido drenada de ellos. En algunas fotos aparecía una mujer, presumiblemente la maestra Sofía. Era delgada, con el pelo recogido en un moño estricto, vestida siempre de oscuro. En ninguna foto sonreía. Había también cuadernos. Los abrí y encontré registros meticulosos escritos a mano. Fechas, nombres de niños y junto a cada nombre, anotaciones. Resistencia, 15 minutos. Progreso lento. Resistencia, 45 minutos. Excelente desarrollo. Rompió a los 8 minutos. Requiere más trabajo. No especificaba resistencia a qué, pero el contexto era suficientemente claro y horrible. ¿Conoces algún caso de abuso institucional que haya sido silenciado por una comunidad? Cuéntamelo abajo, porque lo que descubrí en ese sótano era evidencia de un sistema, no de incidentes aislados. Seguí explorando el sótano. Había una puerta lateral que daba a lo que parecía haber sido una especie de almacén. Dentro encontré más material perturbador, barras de metal de diferentes grosores, cajas con vendas y antisépticos, y lo más escalofriante, una cámara de video vieja sobre un trípode. Junto a la cámara había cintas VHS etiquetadas con fechas y códigos. Tomé una de las cintas. Estaba etiquetada Sesión 47, Grupo A, NOV 1993. No había forma de reproducir esas cintas allí, pero la sola existencia de grabaciones sugería que esto no era solo abuso,
sino documentación sistemática. ¿Para qué? ¿Para quién? Sofía Mendoza no podía haber estado actuando completamente sola. Esto requería recursos, planificación y un nivel de secretismo que una maestra solitaria difícilmente podría mantener. Revisé más los cuadernos y encontré algo que lo confirmó. Había referencias a las visitas, fechas marcadas en rojo donde aparentemente llegaban observadores externos. Visita del comité, impresionados con el progreso del Grupo B. Doctor Vargas aprueba continuar con fase 3. ¿Qué comité? ¿Qué doctor? Esto era más grande que una maestra abusiva, era parte de algo organizado. En ese momento escuché algo, pasos arriba, en la planta baja. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos eran lentos, deliberados, se movían por el pasillo superior. Apagué mi linterna y quedé en oscuridad total. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que quien estuviera arriba podría escucharlo. Los pasos se detuvieron. Silencio. Luego, una voz profunda y calmada. Sé que estás aquí. Las ventanas rotas no se rompen solas. Era una voz de hombre mayor, con un acento local marcado. No deberías estar en este lugar. Hay cosas que no se deben remover. No respondí. No me moví. Estaba calculando si podría llegar a la ventana por la que entré antes de que él bajara al sótano. Pero entonces escuché más voces. Al menos 3 personas diferentes, todas arriba, bloqueando efectivamente mi ruta de escape. «Sabemos quién eres», dijo otra voz, esta más joven. «El fotógrafo de la pensión. Doña Mercedes nos avisó que saliste a medianoche». Mi mente corría. Doña Mercedes me había delatado. Por supuesto, en un pueblo tan cerrado, una anciana que regenta la única pensión sería parte del sistema de vigilancia comunal. Probablemente me había estado observando desde el primer día, reportando mis movimientos. «Vamos a darte una oportunidad», dijo la primera voz. «Sal ahora, entrega lo que hayas tomado y te dejaremos irte del pueblo mañana en el primer autobús, sin preguntas, sin problemas». Hubo una pausa. «O puedes quedarte ahí abajo y podemos cerrar las puertas y olvidar que alguna vez estuviste aquí. Es tu decisión». No era realmente una decisión. Metí 3 de las cintas VHS y algunos de los cuadernos en mi mochila lo más silenciosamente posible. Tomé también un puñado de las fotografías. Luego, manteniendo la linterna apagada, me moví hacia la escalera. «Estoy saliendo», dije, intentando que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. «No quiero problemas». Subí las escaleras lentamente. Al llegar arriba, 4 hombres me esperaban. Los reconocí. Todos eran habitantes del pueblo que había visto en mis paseos. Uno de ellos era el dueño de la tienda de comestibles, otro el que reparaba techos. Los demás tenían rostros familiares pero sin nombres. Todos tenían entre 40 y 50 años. Todos habían sido niños cuando la escuela cerró. El que había hablado primero, un hombre corpulento con bigote gris, extendió la mano. La mochila. No era una petición. Dudé, pero estaba rodeado. Le entregué la mochila. Él la abrió, vio las cintas y los cuadernos, y su rostro se endureció. «Esto no te pertenece. Esto es historia del pueblo. Nuestra historia. No tienes derecho». «Es evidencia de crímenes», respondí, encontrando algo de valentía en mi indignación. «Niños fueron abusados aquí. Eso no es historia privada, es un asunto de justicia». El hombre me miró con algo que podría haber sido lástima. «Justicia. ¿Sabes lo que habría sido justicia? Que alguien nos hubiera escuchado en 1994, cuando fuimos a las autoridades. Que alguien hubiera investigado. Que alguien hubiera buscado a Sofía Mendoza y a los que estaban con ella. ¿Sabes qué hicieron las autoridades? Nada, absolutamente nada. Dijeron que sin la maestra, sin evidencia física de abuso severo, no había caso. Nos dijeron que olvidáramos, que siguiéramos adelante». Otro de los hombres habló.
su voz cargada de emoción contenida. Yo estuve en ese sótano, fui parte del programa especial, tenía 9 años, y cuando finalmente le dije a mi padre lo que pasaba, él fue a la policía. ¿Sabes qué le dijeron? Que los niños tienen imaginación activa, que probablemente malinterpreté métodos educativos estrictos. Mi padre volvió a casa derrotado y yo aprendí que nadie iba a salvarnos. Entonces cerramos la escuela nosotros mismos, continuó el primer hombre. Sellamos este lugar porque era lo único que podíamos controlar. No pudimos hacer que los culpables pagaran, pero podíamos asegurarnos de que esto nunca volviera a pasar. Y construimos un pacto. Nunca hablar de esto. Nunca traer atención externa, porque la atención externa ya había fallado una vez. ¿Crees que tomaron la decisión correcta al silenciar todo? ¿O crees que la verdad siempre debe salir a la luz sin importar las consecuencias? Dime tu opinión abajo. Uno de los hombres, que había permanecido callado, se adelantó. Era más joven que los otros, probablemente 35 años. 23 niños fuimos parte de ese programa. 23. Todos seguimos viviendo aquí, porque este es nuestro hogar. Todos llevamos esas cicatrices y todos acordamos que nuestros hijos nunca sabrían lo que pasó. Queremos que crezcan en un San Julián diferente, sin esa sombra. Pero la sombra sigue aquí, respondí. Pueden ignorar este edificio, pueden no hablar de ello, pero sigue aquí. Y esos niños que fueron abusados se convirtieron en adultos que enseñan a la siguiente generación que algunos secretos deben mantenerse. ¿No ven que eso perpetúa exactamente el tipo de silencio que permitió que el abuso sucediera en primer lugar? El silencio que siguió fue pesado. Podía ver en sus rostros que mis palabras habían tocado algo, pero también veía determinación. Finalmente, el hombre con el bigote habló. No vas a llevarte nada de aquí, y mañana a primera hora te vas del pueblo. Si intentas publicar algo sobre San Julián, si mencionas esta escuela, si usas nuestros nombres o los de nuestros hijos, tendremos problemas, grandes problemas. No era una amenaza vacía, lo podía ver en sus ojos. Estos eran hombres que habían sido victimizados de niños, ignorados por las autoridades, y habían construido su propia forma de protección. No eran villanos, pero tampoco iban a dejarme exponer su trauma al mundo. Me escoltaron de vuelta a la pensión. Doña Mercedes me esperaba despierta en la sala, su rostro una máscara de desaprobación. No dijo nada, solo me entregó mi llave y señaló las escaleras. Los hombres se quedaron afuera, vigilando. No dormí esa noche. Me senté en la cama, procesando todo. Había entrado a la escuela buscando una historia, evidencia de abuso institucional que pudiera documentar y compartir. Había encontrado exactamente eso, pero también había encontrado algo más complejo. Una comunidad que había sido doblemente victimizada, primero por los abusadores, luego por un sistema que los ignoró y que había elegido el silencio como forma de supervivencia. A las 6 de la mañana escuché el motor del autobús. Bajé con mi equipaje. Los mismos 4 hombres estaban afuera. Me acompañaron hasta el vehículo sin decir palabra. Antes de subir, el hombre del bigote se acercó. Hay una cosa que debes saber. Sofía Mendoza no desapareció porque huyó. Desapareció porque alguien se aseguró de que nunca pudiera hacer daño a otro niño. Eso es todo lo que diré al respecto. El autobús arrancó y San Julián comenzó a alejarse por la ventana trasera. Vi la escuela una última vez, su silueta oscura contra el cielo del amanecer. Nunca publiqué la historia. Durante meses me debatí con esa decisión. Tenía las fotografías mentales, mis notas, los recuerdos de lo que vi en ese sótano. Pero no tenía las cintas, no tenía los cuadernos, no tenía evidencia física. Más importante, tenía las palabras de esos hombres en mi cabeza.
¿Tenía derecho a reabrir sus heridas? ¿Tenía derecho a exponer su trauma al escrutinio público? Ellos habían elegido sanarse en privado, construir una vida más allá de lo que les pasó. ¿Quién era yo para decidir que mi concepto de justicia era más importante que su paz? Investigué por mi cuenta sobre Sofía Mendoza. No encontré mucho. No hay registros de que fuera maestra titulada. Su nombre probablemente era falso. Busqué información sobre experimentos psicológicos no éticos en los años 90 en América Latina y encontré algunos casos documentados de investigadores que usaban poblaciones vulnerables sin consentimiento. Nada conectado directamente a San Julián, pero suficiente para saber que lo que pasó allí no era único. Lo que más me atormenta no es lo que vi en ese sótano. Es la pregunta de qué pasó con la maestra Mendoza y quienes trabajaban con ella. Si el hombre del bigote insinuó lo que creo que insinuó, entonces los padres del pueblo tomaron justicia en sus propias manos. No puedo condenarlos por eso, no después de que el sistema legal los falló, pero tampoco puedo celebrarlo. Han pasado meses desde mi visita a San Julián. Sigo trabajando como fotógrafo documental, sigo visitando pueblos olvidados. Pero algo cambió en mí. Ahora soy más cuidadoso sobre qué historias cuento y cómo las cuento. Entiendo que no toda verdad necesita ser gritada desde los tejados. Algunas verdades pertenecen a quienes las vivieron, y compartirlas sin su consentimiento es otra forma de violación. Pero te cuento esto ahora, de manera anónima, sin mencionar la ubicación exacta del pueblo, sin usar nombres reales, porque creo que hay lecciones importantes aquí, sobre cómo las instituciones pueden ser usadas para hacer daño, sobre cómo las autoridades pueden fallar a los más vulnerables, sobre cómo comunidades enteras pueden verse forzadas a elegir entre la verdad pública y la sanación privada. A veces pienso en esos 23 niños, ahora adultos, viviendo sus vidas en San Julián. Pienso en los hijos que están criando y en cómo deben luchar cada día con el peso de lo que saben versus el deseo de proteger a la siguiente generación. Pienso en la escuela, todavía cerrada, todavía ignorada, sus secretos sellados detrás de paredes de piedra y pactos de silencio. Y pienso en Sofía Mendoza, quienquiera que haya sido realmente, y en los que trabajaban con ella. Si están vivos, están en algún lugar del mundo, tal vez haciendo lo mismo en otro pueblo desprevenido. O tal vez, como insinuó ese hombre, encontraron el tipo de justicia que no viene de tribunales ni policías, sino de padres desesperados protegiendo a sus hijos. La verdad es que nunca sabré con certeza qué pasó con ella. Nunca sabré exactamente qué ocurrió en ese sótano durante los años que la escuela estuvo operando. Tengo piezas, fragmentos, testimonios de segunda mano, pero la imagen completa se perdió en el pacto de silencio de San Julián. Lo que sí sé es esto: hay pueblos enteros en este mundo cargando secretos que los consumen desde adentro. Secretos de abuso, de corrupción, de crímenes que nunca fueron investigados porque estaban muy lejos, porque involucraban a gente sin poder, porque a nadie importante le importaba. San Julián es uno de esos pueblos, pero hay cientos, tal vez miles más. A veces, cuando no puedo dormir, me pregunto si hice lo correcto al no publicar la historia. Me pregunto si mi silencio me hace cómplice. Otras veces me convenzo de que respetar la voluntad de las víctimas era lo único ético que podía hacer. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Hay una cosa más que nunca le conté a nadie. En mi última noche en San Julián, antes de intentar entrar a la escuela, tuve un sueño. Soñé con niños sentados en sillas con correas, todos mirándome, todos con las mismas expresiones vacías de las fotografías. Y en el sueño me hablaban al unísono.
Contar nuestra historia no nos devolverá lo que perdimos, solo nos quitará lo poco que reconstruimos. Desperté sudando, y por un momento consideré no ir a la escuela, pero mi arrogancia pudo más. Pensé que sabía mejor que ellos lo que necesitaban. Pensé que la exposición, la verdad pública, era siempre la respuesta. Ahora no estoy tan seguro. Te comparto esta historia con la esperanza de que entiendas algo que a mí me tomó mucho tiempo comprender. El trauma no es tuyo para explotar, incluso con buenas intenciones. Las historias de otras personas, especialmente las más dolorosas, no te pertenecen. Puedes ser testigo, puedes escuchar, puedes incluso documentar con permiso. Pero no puedes tomar esas historias y usarlas sin considerar el costo humano. Si alguna vez visitas un pueblo pequeño en los Andes y encuentras una escuela cerrada que nadie menciona, por favor, respeta ese silencio. No es cobardía, no es negación, es supervivencia. Es una comunidad eligiendo cómo sanar en sus propios términos. Y si alguna vez te encuentras en la posición de poder contar una historia que no es tuya, pregúntate, ¿esto sirve a las víctimas o solo satisface mi necesidad de sentirme importante? ¿Estoy dando voz a los que no la tienen o estoy tomando su voz para mi propio beneficio? No tengo las respuestas, solo tengo las preguntas y el peso de las decisiones que tomé. Solo tengo la imagen de esa escuela alejándose por la ventana del autobús y el conocimiento de lo que yace en su sótano, sin ser molestado, mantenido en secreto por gente que decidió que algunas verdades son demasiado costosas de compartir. La escuela sigue allí, los secretos siguen sellados. Y yo sigo viviendo con la duda de si hice lo correcto. Cada vez que paso por un edificio abandonado, cada vez que veo ventanas tapiadas, me pregunto qué historias ocultan. Pero ahora también me pregunto si todas esas historias necesitan ser contadas. San Julián del Silencio lleva bien su nombre. Es un pueblo construido sobre el silencio, protegido por el silencio, sanado a través del silencio. Y aunque cada fibra de mi ser como documentalista quiere gritar esa historia al mundo, respeto su decisión. Porque al final no son estadísticas en un artículo, son personas reales, con vidas reales, que encontraron su propia forma de seguir adelante. La próxima vez que escuches sobre un escándalo de abuso que salió a la luz décadas después, piensa en todos los que nunca salieron. Piensa en las comunidades que decidieron mantener sus secretos. No las juzgues demasiado rápido. No sabes qué camino tuvieron que recorrer, qué opciones consideraron que los llevó a elegir el silencio. Y si alguna vez te encuentras en San Julián, probablemente no te hablarán de la escuela. Probablemente ni siquiera notarás ese edificio al borde del pueblo, cubierto de musgo, con ventanas tapiadas. Pero si lo ves, sabrás que detrás de esas paredes hay historias de dolor, de abuso, de niños que sufrieron y adultos que eligieron no olvidar, pero sí guardar silencio. Y si tienes la tentación de hacer preguntas, de investigar, de exponer la verdad, te pido que pienses 2 veces. Piensa en los 23 niños que ahora son adultos. Piensa en sus hijos que crecen sin conocer el dolor de sus padres. Piensa en una comunidad que decidió que su sanación era más importante que la satisfacción de la curiosidad externa. No todas las historias necesitan un narrador. Algunas historias necesitan simplemente ser respetadas desde la distancia, reconocidas en silencio y dejadas en paz. Esta es mi confesión. Entré donde no debía, vi lo que no debía ver y ahora cargo con secretos que no son míos. Y lo único que puedo hacer es compartir las lecciones sin traicionar la confianza, sin exponer a quienes ya fueron expuestos a demasiado. La escuela cerrada de San Julián sigue allí, esperando. Pero no está esperando ser abierta, está esperando ser olvidada.
Y quizás, solo quizás, ese olvido es la forma de justicia más piadosa que podemos ofrecer a quienes sufrieron entre sus paredes. Esto es lo que aprendí en un pueblo que no aparece en los mapas. A veces, el silencio no es complicidad. A veces es misericordia. Y a veces las historias más importantes son las que nunca se cuentan completamente.